José Merchán, el escritor que juega con las palabras. A veces vivimos rodeados de grandes personas y ni siquiera nos damos cuenta. Tengo que reconocer que este es mi caso. Vengo de una familia muy amplia por parte paterna, donde el eje principal, artísticamente hablando, siempre ha sido la figura de Flores el Gaditano. Su arte ha eclipsado, en cierta forma, la vena artística de los que formamos su familia, asumiéndolo como algo normal. Por eso, aunque conozco a Pepito desde niña, porque así lo llamamos en la familia, he querido dar a conocer y por ende conocer yo también al escritor José Merchán Ruiz. Nacido en 1945, hijo de Tomasa Ruiz y Antonio Merchán, sobrino de Flores, lleva toda una vida jugando con las palabras y, como dice su buen amigo Luis Alberto del Castillo, Merchán ha estado de forma constante en el panorama cultural algecireño, con sencillez y humildad, sin alaraca ni protagonismos pretenciosos. José Merchán Ruiz es un hombre polifacético, porque sin pretensiones ha tocado todos los palos de la cultura. No llegó a finalizar la carrera que amaba, magisterio. Sin embargo, impartió clases en un colegio público de la Bajadilla, haciendo sustituciones a niños de 11 y 12 años antes de casarse, y en 2012 aparece incluido en un calendario de maestros escritores a nivel nacional, junto con los maestros Juan Emilio Ríos, Ferran Torrent, Miguel Vega, María del Mar Marchante y otros, hasta completar los 12 meses del año. No tiene la carrera de periodismo, pero consiguió entrevistar a Lina Morgan, a Vivi Andersen, a Joan Manuel Serrat, al ministro de Educación allá por el 86, Díaz Migueles, o al deportista Santillana, entre otros, para su programa de radio en la calle Castelar o para el periódico La Tribuna. No es historiador, pero ha indagado en nuestra historia local, llegando a recopilar a través de los años más de 100 vocablos desaparecidos o a punto de desaparecer de nuestra idiosincrasia lingüística campo-gibraltareña, libro este sin editar todavía. Aunque tampoco es músico, creó un proyecto para la representación de la zarzuela Bahía del Sol en el 89, que no se llevaría a cabo por falta de medios económicos. Colaboraciones en distintas revistas culturales, premios de poesía, relatos cortos, avalan su amor por la literatura. Este hombre de baja estatura, semblante seria y mirada humilde, Pepe Merchán, siempre fue más maduro de la edad que representaba en su adolescencia, pero no por ello olvidó el niño que lleva dentro, y por ese amor y respeto que le tiene a la infancia recopiló en 1990 todos los juegos infantiles del pasado, agrupados con rigor científico por categoría y con sus nombres reales, convirtiéndose con esta obra en el guardián de la memoria de nuestra niñez perdida. Hombre tranquilo, familiar, amante de la lectura, comprometido con la cultura sin grandes manifestaciones públicas, vive su jubilación rodeado de libros y palabras. Porque las palabras, para Pepe, son el lenitivo del dolor del alma, el placebo ante la injusticia, la solución a la falta de comunicación. José Merchán Ruiz es el escritor que juega con las palabras, para que las palabras nos protejan del devenir del tiempo. Creo que es justo que se reconozca en vida su inmensa labor por la cultura algecireña a través de estas páginas. Aunque somos de la familia, jamás me había sentado con él para hablar de su trayectoria, y hace unas semanas me abrió las puertas de su actual vivienda para dejarme indagar en una vida rodeada de palabras. En la conversación me reconoce que fueron sus estudios en la rama de letras y el respeto por esas palabras lo que le incitó a escribir. Comenzó a jugar con ellas a los 18 años, mientras se preparaba la carrera de magisterio, carrera que tuvo que abandonar para formar una familia. Su profesión real ha sido la de administrativo en la refinería de Cepsa hasta el día de su jubilación. Me chocó bastante que me dijera que es en la jubilación cuando recupera la labor de escribir, porque yo tenía constancia de algunas de sus actividades. Así que durante más de 2 horas, a base de preguntas directas, fue desgranando toda su labor literaria y cultural con tal humildad que ni él mismo se daba cuenta de cuánto valor tenía todo lo que había realizado. Me confesó que por encima de su labor literaria siempre había estado el amor a su familia. Mariluz, su mujer, apostillaba. La mujer de aquellos tiempos nos dedicábamos a la casa y los hijos,
pero para él, su familia, éramos lo primero, aunque nunca se desvinculó del mundo cultural, buscando sus horas de asueto para dedicarse a lo que le gustaba, leer y escribir. Seguí conociendo un poco más a un hombre que con palabras comedidas y voz apaciguadora me entregaba papeles, legajos de su juventud y recortes de periódicos. Los primeros premios en su vida llegaron a los 18 años. Un segundo premio de poesía con el poema Amor, secreto de mi bahía, por el día de la fiesta del libro, cursando bachillerato, en 1963. Y un segundo premio con un ensayo sobre los tipos de familia y la vida en general. Y todos estos premios, junto con el preuniversitario y los posteriores estudios de magisterio, que no llega a concluir, son determinantes en su afición literaria. Poco después deja sus estudios y empieza a trabajar de administrativo y supone un parón como escritor durante un tiempo. Sin embargo, su inquietud lo lleva a seguir en contacto con el mundo cultural de la época, que se ve reforzada con sus colaboraciones en diversas revistas literarias y su aportación en la prensa escrita y la radio. Su implicación en el Instituto de Estudios Algecireños, junto al marido de Lola Peche, toda esa documentación la tengo aquí por si alguien después la quiere ver, la revista de este instituto y demás. Su implicación en el Instituto de Estudios Algecireños, junto al marido de Lola Peche, Juan Antonio Romero, o con María Dolores García Gamba, con Ricardo Silva, entre otros, creado por Cristóbal Delgado, le influye de manera especial en su interés por los temas locales. Así, en 1985 prepara una habitación en la casa de su madre en Las Colinas y comienza a recopilar el diccionario de las palabras perdidas del campo de Gibraltar. Conoce por aquel entonces al desaparecido Luis Silveira y gracias a él empieza a escribir en la revista Palma. Perteneció a la directiva de la Agrupación de Cultura y Arte, una asociación que se dedicaba y que crearon para proyectar cine y realizar conferencias. Lo conformaban unas 20 personas y entre ellos estaba Jaime Orozco y Jorge del Águila. Las semanas de cine se proyectaban en el Cine Almanzor y las conferencias eran a nivel nacional, todo costeado de sus bolsillos. Fue miembro fundador de la Agrupación de Cultura CEPSA, perteneció a la Asociación de Padres del Colegio San Bernardo y jamás se involucró en la política, muy de moda en aquellos tiempos, aunque se lo propusieron. Sin embargo, en sus actividades y escritos siempre están presentes la reivindicación de temas sociales, con un carácter respetuoso hacia los que no piensan igual que él. El director de la emisora Radio Musical Algeciras, situado en la calle Séneca, le propone llevar un programa de radio, Viernes Entrevista, de 3 horas de duración, de 12 a 3 de la madrugada. Lo pudo realizar, según apostilla su mujer, porque era en viernes y no tenía que trabajar al otro día. Duró 1 año y, por supuesto, sin remunerar, pero gracias a este programa pudo entrevistar a grandes artistas de la época. Me cuenta entre risas cómo se desplazaba a los pueblos y capitales para hacer entrevistas con su mujer y los niños en el antiguo utilitario. Para la familia era un día de fiesta, para él era la forma de poder conciliar la familia con su amor a la cultura. En 2002 escribe para la revista Alamare sobre tauromaquia y el programa de radio lo compagina con La Tribuna de Algeciras. En febrero de 1990 publica su primer libro, Aquellos Juegos Perdidos, autopublicado, de la que se presenta una segunda edición corregida y aumentada en 2016, coeditada con la editorial Imagenta. De su andadura literaria narrativa cabe destacar: en agosto de 1992 recibe una mención especial en el 11 Certamen Literario Diego Bautista Prieto por la narración Una niña, un pueblo, que recordará años más tarde Luis Alberto del Castillo en el prólogo de Aquellos Juegos Perdidos en su segunda edición. Coincidencia a las que se refiere el historiador porque fue jurado junto a Pepe Vallecillo de aquel certamen sin conocer aún a Pepe Merchán. En marzo de 1993 resulta ganador del primer certamen literario de narrativa África Redondo con el trabajo Carta a Soledad, incluido en el hermoso relato que pone fin a su segundo libro 2 horas de otoño, publicado en 2009. Este segundo libro está compuesto de 4 relatos breves, 4 poemas y una narración larga. En 2003 obtendría el primer premio en certamen de narración corta
del Grupo CESA con Historias de un chaquetón, también incluido en 2 horas de otoño. En octubre de 2009 gana el certamen Diego Bautista Prieto de Jimena de la Frontera, en el apartado de narración con el trabajo Olvido. 2014 gana el primer premio de certamen senior de Gallery con el trabajo La Entrevista. Y recientemente ha realizado la semblanza del patrón de Algeciras, San Bernardo, que cada año organiza la Hermandad de la Sagrada Mortaja. De su andadura literaria en poesía, cabe destacar que fue ganador del certamen de poesía Luz de Tarifa con el poema Alguna vez, que según la fuente fue decidido por unanimidad del jurado. A este premio acudió a recogerlo su hijo, ya que él no pudo asistir. En 2009 obtiene el segundo premio en el certamen Lola Peche, que convocaba la Sociedad Casino de Algeciras con el trabajo Arterias de papel. Seguramente él no lo sabe, pero indagando por el mundo de Internet sobre su persona, me he encontrado con noticias interesantes donde se demuestra su implicación a través de los años en la vida cultural campo-gibraltareña, hasta donde puede llegar sus obras, y son las siguientes. En la página de la Junta de Andalucía aparece el 16 de octubre de 1982 y dice lo siguiente: 50 años después del incendio del Cursal, se inauguró un monolito conmemorativo del mismo. En la fotografía, que es esta que he recuperado de Internet, esta fotografía es de la colección particular de José Juan Iborra. En esta fotografía, que es el 50 años después del incendio del Cursal, aparecen Antonio García Alcalá, José Juan Iborra Aznar, Marina Vicén Anadón, Manuel Marín Grande, José Merchán Ruiz, Cristóbal Delgado y Francisco Cubillas Pérez. Él aparece en esta fotografía en la parte de atrás con unas gafas negras que casi no se le reconoce. En un libro titulado Tractatus Iudorum, una antropología del juego, del antropólogo José Antonio González Alcantú, en la página 235 de ese libro aparece, a pie de esa página, la siguiente anotación: 32 puntos. Véase como ejemplo de sueño nostálgico de jubilado Pepe Merchán, Aquellos juegos perdidos, Algeciras, 1990. Esto es un libro de un antropólogo que habla sobre los juegos de la infancia y a pie de página pues hace referencia al libro de Pepe Merchán para quien quiera ir a conocerlo, ¿no? En el blog Lecturofilia del periodista Agustín Velasco del grupo Yoli aparece la crítica literaria de su segundo libro 2 horas de otoño. Según este periodista Velasco, la lectura de cualquier cosa que lleve el sello de la autoedición, este periodista la afronta con más respeto y atención si cabe, porque ya no hablamos de la industria del libro, sino de una fábrica de sueños. La prosa de José Merchán Ruiz está cargada de nostalgia y remembranza, con alguna que otra punzada de melancolía. Sus relatos son literatura a la antigua usanza, con un toque pío-barojista, es decir, aquella literatura en la que tanto importaba el fondo como la forma, la corrección y, en ciertos aspectos sintácticos, el preciosismo. Quizás lo que ayuda a mantener ese tono de literatura clásica es ese sentimiento que flota en su relato de que cualquier tiempo pasado fue mejor. Los libros autoeditados a veces adolecen de una estética atractiva tanto en el diseño como en la selección de papel y tamaño, pero este no es el caso. Da la impresión que José Merchán tenía muy claro la estética y la calidad que quería para su obra, y debo confesar que el resultado es excelente. Otra curiosidad en Internet es que en el periódico de Europa Sur de 1993, en la sección de Jimena, aparece la noticia que dice que queda desierto el 12º certamen poético de Diego Bautista Prieto. Tras más de 6 horas de deliberación, el jurado declara desierto el premio porque el participante del poema elegido había mandado más de un poema al concurso y no entraban las bases. Al ver la foto de la noticia aparece un joven, José Merchán, de jurado, y un también joven y apuesto, José Luis Tobalina. Y he querido recargarlo porque es interesante esta noticia, ¿no? Por Tobalina y por la trayectoria de Merchán. En el amanecer de su jubilación, me confiesa Merchán
que le queda poco tiempo para leer tanto libro que acumula en su pequeño rincón de la casa. Aún así, sigue con su continua preparación y actualización del diccionario de las palabras perdidas. Y días después recibo en mi oficina 3 poemas inéditos de su supuestamente cuarto libro. Los poemas inéditos están aquí, después si da tiempo pues leo uno. 3 poemas con música y rima, y mucha rima. Se titulan Aliento, Avaro y Llamada, aunque actualmente tiene a punto de terminar su tercer libro en prosa, El bolso. Para terminar, quiero hacer referencia sobre todo a los relatos de sus 2 horas de otoño, libro dedicado a su mujer Mariluz y prologado por su hija María Jesús Merchán Ruiz. ¿Qué puede ocurrir en otoño y tan solo en 2 horas? Lo explica perfectamente su hija en el prólogo y dice: es en otoño cuando comienza un tiempo que invita a estar en el hogar, a escribir. Es esa estación cuando Pepe conoce a su gran amor, cuando nace su hija y 2 de sus nietos y cuando finaliza esta obra. Y digo yo, ¿y en 2 horas qué puede ocurrir en 2 horas? En 2 horas es tiempo suficiente para enamorarse o para reencontrarse con su amor, como les ocurre a Miguel y a Pepa, protagonistas de una de las historias del libro. 2 horas para escribir el poema Alguna vez y gritar que este mundo necesita de la poesía para sobrevivir. Esas 2 horas sirven para conocer a Ramón Guerra o a don Alberto Fontella o al contrabandista romántico que circulan por sus páginas y donde valores como el amor y la amistad, el desamor, los hijos y el reencuentro con el pasado nos hace comprender que del tiempo pasado se aprende, que las cuentas pendientes se ajustan, que la amistad puede ser inquebrantable y que las palabras, como decía Neruda en sus versos, es lo único que nos queda antes de que nos llegue la parca. José Merchán Ruiz, a día de hoy, se ha ganado el cariño y el respeto del mundo cultural campo-gibraltareño, connotación esta que no todos pueden decir. José Merchán es y será para los anales de la historia el escritor que juega con las palabras. Sus recetas las adereza con tiempo, les añade una gota de romanticismo, un poco de jugo de melancolía, las macera con hojas blancas del árbol caído, lo bate todo con pluma de ave de las que surcan los cielos en otoño y nos ofrece, con la humildad del que sabe que no sabe nada, un manjar de historia que nos gustaría hacer nuestra cuando la nieve nos cubra la frente. Ha sido un orgullo para mí y un placer escribir sobre su vida y su obra. Espero que para él también lo sea el leer estas líneas. Muchas gracias.